Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios. El tiempo se acerca, el tiempo se acaba, Cristo vuelve. Él es el camino y la verdad y la vida. Solo en Cristo el hombre tiene salvación, perdón de pecados y vida eterna. Solo en Cristo tendremos salvación. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado, arrepentirnos de nuestra maldad. Crean en Jesucristo, porque solo en Él encontramos la vida eterna, el perdón de pecados. De tal manera amó a Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo en Cristo hay salvación. El tiempo se te acaba. Mañana puede ser tarde. Todos aquellos que creen en Jesucristo y lo aceptan como su Señor y Salvador serán salvos, dice la palabra de Dios. Dejemos de buscar las cosas materiales, las cosas en este mundo, perder tu tiempo en las cosas que no son para siempre. No pierdas tu tiempo y ven a Jesucristo, ven a la palabra de Dios. Deja de perder el tiempo en las vanidades de este mundo, en los placeres de este mundo. La gente está tan afanada en buscar las cosas de este mundo que pierden su salvación. Dejan de buscar a Dios y se preocupan más por las cosas materiales que por Dios. Buscad el reino de Dios, buscad el reino del cielo. Aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Quien practica el pecado, dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:8, que es el diablo. El que practica el pecado le pertenece al diablo. Jesús mismo dijo: generación de víboras, ¿cómo escaparé de la condenación del infierno? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo en Cristo hay salvación y perdón de pecados. La palabra de Dios para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios, es vida eterna. Para todos aquellos que se pierden, la palabra de Dios es locura. El Evangelio es salvación. El Evangelio es vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo en Cristo hay salvación. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. España es una nación perversa y adúltera que se ha metido en el pecado, se ha apartado de Dios,
y vive en la religiosidad. La religiosidad no te salva, porque tú vayas un día a misa no te va a salvar. La Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Es necesario arrepentirse del pecado, porque la Biblia dice bien claro que ni los idólatras, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los mentirosos entrarán en el reino de Dios. Jesús, cuando empezó a predicar, Él dijo, arrepentidos, porque el reino se ha acercado. Juan el Bautista, él predicaba el bautismo del arrepentimiento. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Es una generación perversa. Cristo viene, Él ha prometido. La maldad ha aumentado, así como Sodoma y Gomorra. Le pasará a esta generación malvada, así como dijo la Biblia, Sodoma y Gomorra fueron destruidas a ceniza, cayó fuego del cielo, así será para esta generación perversa que no se quiere arrepentir y no se quieren entregar a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Cristo tenemos salvación. De tal manera, Dios amó al mundo entero, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ni aunque te laves con lejía, podrás limpiar la mancha de tu pecado. El pecado solo te lo quita Cristo. Él vertió su sangre en la cruz del Calvario. Cristo, Él pagó por tus pecados. Necesitas aceptarlo como tu Señor y Salvador antes que sea tarde. Dios es un juez justo y no dejará al culpable por inocente. La paga del pecado es muerte. La segunda muerte es el infierno. Ahí está el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. ¡Viva España! Solo en Cristo hay salvación. Cristo te puede salvar. Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él te puede salvar de tu pecado. Dice la palabra de Dios, si Jesucristo os libertare, seréis libres. El hombre está atado al pecado, es esclavo del pecado. El hombre se ha contaminado con el pecado. Se han contaminado con el pecado. Y al hombre le cuesta salir del pecado, así como el vicio del tabaco, como el vicio del alcohol.
el vicio de la mentira, el robo, el engaño, la malicia, aquellos que no perdonan a sus hermanos. Dios tampoco los puede perdonar. Si nosotros no perdonamos las ofensas a los que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará. Sin santidad, dice la palabra de Dios, que nadie puede ver a Dios. Jesucristo dijo, sed santos como yo soy santo. Necesitas a Cristo. Él te puede santificar. Él te puede libertar del pecado. El pecado es una esclavitud y solo Cristo te puede libertar. Tú necesitas ponerte de rodillas, arrepentirte de tu maldad, arrepentirte de tu pecado, porque dice la Biblia bien claro, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. El único justo fue Jesucristo y Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, arrepentiéndonos de nuestro pecado, seremos salvos. Que Dios te bendiga. Solo en Cristo hay salvación. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Crean en su palabra. Para los que se pierden, la palabra de Dios es locura. Pero para los que creen, esto es vida eterna. Cristo te ama, Madrid. Cristo te ama. Dios es amor, pero también fuego consumidor. Aquellos que no se arrepienten sufrirán las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Dios ha hecho al hombre y a la mujer. ¡Cuánta maldad hay en este mundo! Que los hombres se han apartado de Dios. Incluso se han apartado tanto que ahora hombre con hombre y mujer con mujer se han apartado de Dios. Viven en la perversidad. Viven en la borrachera, en la idolatría. Solo Cristo te puede salvar. Debes arrepentirte de tu pecado. El infierno es real. El infierno existe. Es la segunda muerte para la eternidad. El fuego nunca se apaga. Lo dijo Jesucristo. Y el gusano nunca muere.